¿Sabías que cada vez que tienes un conflicto emocional se produce un encuadre? Voy a explicarte bien qué es lo que es un encuadre. Un encuadre es la focalización de un punto del conflicto que de alguna manera te genera cierto diálogo interno. Nosotros transitamos en una normalidad en el día a día, ¿cierto? Y en esa normalidad, cuando tenemos un quiebre, ¿ya? Y se rompe esta transparencia diaria, ocurre que de alguna manera nuestro foco se ubica en este encuadre, en este pequeño espacio o en ese pequeño trozo de la película, en donde de alguna manera generamos cierta emoción, generalmente asociada a la rabia, la pena, etcétera, que genera ciertos efectos en el lenguaje que en el fondo son efectos que se producen sobre el pensamiento profundo, ¿ya? ¿Cuáles son esos efectos que están muy bien definidos en el metamodelo de la programación neurolingüística? Se produce primero una eliminación del lenguaje, o sea, cuando una persona está enojada, ustedes pueden ver que corporalmente contesta con monosílabos, sí, no, ok, etcétera. Aparece la distorsión, que tiene que ver con un juicio respecto al observador que tengo respecto a esa situación, que no necesariamente tiene la validez que debería tener ese conflicto, sino que solamente tengo una parte, la propia del observador, de donde estoy parado, cuánto me influyen mis valores, mis creencias, las cosas que puedo haber observado y lo que yo estoy sintiendo, que es súper válido. Y también aparece la generalización, que es lo que es la generalización, la tendencia a incluir en un todo ese encuadre en particular. Por ejemplo, los políticos son, y agrego una frase no muy positiva respecto a ese tema, y tiendo a meter a todo ese grupo dentro de ese mismo contexto. Estos tres efectos, la eliminación, la distorsión y la generalización, son de alguna manera, son los parámetros o son los pilares fundamentales para que ocurra el diálogo interno. ¿Y el diálogo interno qué es lo que es? Finalmente se conoce también como los enemigos del inconsciente, porque de alguna manera nos atrapan en una emoción negativa, no nos permiten visualizar este espacio y de alguna manera nuestro cuerpo, nuestro lenguaje, nuestras emociones están absolutamente, se podría decir, invadidas por esta emoción negativa. ¿Qué es lo que ocurre? Aparece la tensión muscular, la gente está tensa, el exceso de tensión muscular genera dolores musculares, ¿ya? Aparece el diálogo interno, esa repetición de que no quisiera. Aparece el encadenamiento de pensamientos positivos, perdón, encadenamiento de pensamientos negativos. Lo que ocurre es que esta persona y automáticamente aparece otra derivada y empiezo a armar este tren de pensamientos negativos que me llevan a una profundidad cada vez más negativa. Y busco validación. Y llamo a un amigo, una amiga y le comento esto y busco justamente porque la mente inconsciente es muy habilidosa. Siempre me va a llevar a la justificación. Y también hay una aparición del ego súper importante. O sea, ¿quién es el que me empuja de alguna manera a buscar estas validaciones? Lo que hablábamos en estos capítulos anteriores, cómo miro hacia afuera, es justamente el ego, ¿ya? Ahora, ¿cómo evitar eso? Hay un capítulo completo de la programación neurolingüística que habla sobre el código nuevo, ¿ya? El código nuevo es introducido al final de la programación neurolingüística como una manera, de alguna manera física, de poder romper ciertos esquemas que vienen más desde la parte física y que están afectando el lenguaje, las emociones y lo que estoy viviendo. Entonces, el solo hecho de levantar la cabeza, de pararme más erguido, de empezar a sentir, por ejemplo, empezar a conectarme con la música, puedo estar también oliendo algo, escuchando una canción, ¿ya? Podría estar escuchando una canción favorita, que es positivo, en el fondo estoy cambiando la polaridad, me estoy yendo hacia un pensamiento mucho más positivo, y también tiene que ver con exacerbar de alguna manera los canales sensoriales. El canal visual, el canal auditivo, una buena canción, el olfativo, que es muy kinestésico, y quizás también sentarme, por ejemplo, en un lugar cómodo, o buscar el apoyo de alguna persona que me pueda escuchar y que me pueda dar de alguna manera contención, ¿ya?
Les dejo estos tips porque son súper importantes. Como resumen, el diálogo interno o estos quiebres o encuadres generan de alguna manera una afectación en el lenguaje a través de la eliminación, la generalización y la distorsión, que es un juicio, ¿ya? De ahí, ¿cómo podemos eso? Eso afecta lógicamente a nuestro cuerpo, ¿ya? A nuestro lenguaje, a nuestras emociones. Es cosa de que uno recuerde o vea a alguien para darse cuenta que esa persona está pasando por un proceso negativo, un proceso que está procesando algo que no logra procesarlo y que vuelve ahí, que vuelve ahí, que vuelve ahí. Es como casi en un tornamesa la aguja cuando se queda pegada en un mismo punto. Ahora, ¿cómo cambiar eso? Con una técnica fácil es buscar exacerbaciones de los canales sensitivos. Audición, olfativo, gusto, comer algo rico, sin obviamente caer en un arrebato de comida, que obviamente que también es un efecto negativo que generan estos encuadres, que realmente tiene que ver con estos arrebatos. Así que te dejo un fuerte abrazo, espero que te haya servido, entender un poco qué es la comunicación, cómo afecta nuestro lenguaje y cómo de alguna manera, de manera simple, podemos hacer frente a estos encuadres que muchas veces nos restan y nos quitan mucha felicidad y conexión con el pensamiento positivo. Te dejo un fuerte abrazo, cuídate.